Imaginen, cada persona hasta antes de cumplir los 2 años es un genio que nace con todo el conocimiento de sus antepasados y sabiendo los secretos del universo. Hasta un idioma diferente manejan. Pero al cumplir los 2 años se olvida todo y nos convertimos en seres comunes y corrientes. Y estúpidos, para acabar de ajustar. Triste. Ah, pero la trama se enriquece. Bueno gente, hoy en otro resumen, en películas que voy a resumir porque las vi cuando era niño y me gustaron tanto que aún las recuerdo y podría ver 1000 veces. Pequeños genios. Cabe aclarar que hay como otras 4 películas, pero yo solo vi la primera. Es mi favorito. En un laboratorio subterráneo súper secreto, un peligroso criminal es perseguido por los agentes de seguridad. El peligrosísimo Silvestre o Sly, para los más cercanos, acaba de escapar. Y sí, Sly es un bebé. Y si crees que eso es extraño, espera que te diga que sabe karate. Sly es un bebé de casi 2 años y hace parte de un experimento llamado el método Kinder, el cual fue creado por la doctora Elena Kinder, de ahí el nombre, genio. La doctora es la mala de la película y el experimento consiste en separar a 2 gemelos al nacer. A uno lo educa ella en su laboratorio secreto y al otro gemelo, que se llama Whit, lo tiene su sobrina Robin con su esposo Dan. Ni los bebés ni la familia saben que hay un gemelo, la única que sabe todo el plan ultra secreto y malvado es la doctora, obvio. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Aparte de eso, la doctora tiene a más bebés genios en su laboratorio secreto, a los que planea educar para que sean líderes mundiales y así conquistar el mundo en el futuro o cualquier cosa que esté planeando. No sé, espera que la doctora se dé cuenta que después de cumplir 2 años todos se idiotizan. Como sea, ¿cómo consigue los niños la doctora sin que nadie sospeche? Te preguntarás. Fácil. Explíqueme. Tiene una fundación que le sirve de fachada y aparte una empresa de parques de diversiones que está lleno de robots, y el que más llama la atención es este bebé gigante bastante perturbante y bastante feo, la verdad. ¿Cómo te llamas, pequeña? Así estudia a los niños, crea juguetes y cosas por el estilo, las vende, se hace millonaria y se vuelve más malvada. En fin. Volvamos al tema. Sly es el bebé genio más genio de los genios. Como les decía, todos son huérfanos llevados desde las fundaciones. Y en el laboratorio los niños se mantienen bajo investigación para descifrar el lenguaje de los bebés. Por ejemplo, descubren que los garabatos que dibujan todos los niños son en realidad un antiguo idioma perdido. O que el ruido que hacen con instrumentos musicales escuchados en cierta frecuencia terminan siendo una pieza musical al estilo Beethoven. ¿Qué es ese horrible ruido? También que los balbuceos de un bebé en realidad es un idioma antiguo perdido. Y la teoría que les falta por confirmar en el laboratorio es que los niños nacen con el conocimiento de sus antepasados y a los 2 años sufren algo que se llama cruzar la línea. En pocas palabras, todos son genios hasta los 2 años, a esa edad se cruza la línea y se pierden los recuerdos. O sea, me estás diciendo que en esos 2 años en los que el niño es un genio, no fue lo suficientemente inteligente como para ayudar a sus padres a ser ricos por el resto de sus vidas y así asegurar su futuro. No sé, ahí falla la teoría. En fin. ¿A quién le importa? Mientras los bebés se pasan la vida hablando y siendo examinados por los científicos, al otro lado, Robin y Dan se encargan de criar a Whit, el gemelo, y también a Carrie y su hija y otros cuantos niños en una guardería que tienen, donde prácticamente hacen lo mismo que en el laboratorio, pero con bajo presupuesto. Dan se pasa los días cuidando y grabando a los niños, investigando el lenguaje de los bebés, y de tanto escuchar e investigar empieza a medio entenderlos. Importante. Y claro, más que todo a Whit y Carrie, que son los bebés protagonistas. Para burlarse un rato de él, los niños a veces cambian su lenguaje al de los adultos. Por ejemplo, Carrie lo vuelve loco diciéndole papá por primera vez. ¡Papá! Entonces, ya saben, si un bebé menor de 2 años les ha dicho algo o alguna palabra, simplemente se está burlando de ustedes. Apunten. ¡Estúpido! Mientras tanto, en el laboratorio, Sly se inventa un aparato para escapar, abre la puerta de su habitación, interrumpe la señal de las cámaras y termina escondiéndose en los pañales sucios para escapar en el camión del aseo. Ya saben, todo un genio.
Al rato se pierde en la ciudad, le roba la ropa a un vagabundo, camina otro rato y vuelve a cambiar su ropa. Esta vez se la roba a un bebé de un carrito que lo deja en el centro comercial. Ahí se pasa toda la noche jugando Crash y midiéndose uno que otro outfit. Por cierto, el que está más cerca de descubrir algo es Dan, que tiene su propia teoría. Dan se basa en una antigua creencia tibetana que dice que los seres humanos conservan todos sus conocimientos hasta que cruzan la línea cuando cumplimos los 2 años. Y está seguro de que sus hijos quieren decirle algo. Por eso se mantiene con cámara en mano. Pero no hay tiempo para eso. Para lo que sí hay tiempo es para una oleada de casualidades que ayudarán a desarrollar la película. Entonces, veamos. Robin por pura coincidencia lleva a Whit al centro comercial. Exacto, el mismo centro comercial donde está Sly. Y para sumarle unas cuantas casualidades más, Whit se pone a jugar en uno de los jueguitos del centro comercial que resultan ser los mismos jueguitos a los que entra su hermano, que está huyendo de los hombres de Lena. Ahí pasa lo que tenía que pasar. Ambos se asustan, Whit sale por el lado de los malos, lo secuestran y se lo llevan al laboratorio. Sly sale por el lado de Robin, que se lo lleva para la casa, y como dije, casualidades. Los gemelos tenían ropa parecida y como Robin es una madre descuidada, ni por enterada. Soy una buena chica. Ya en la casa nadie nota que el niño se está comportando de una manera bien extraña. A mí me parece que está bien. Bueno, Carrie, que es una bebé genio, sí se da cuenta que no es su hermano, claro. Por otro lado, en el laboratorio los malos descubren que tienen a Whit. La Doc aprovecha la situación para mirar los resultados de su método de cambio de bebés y poder demostrar que están creando niños superiores. Ok. Al rato visita a la familia para ver cómo van con Sly y convencerlos de que lo lleven a las instalaciones del laboratorio y así poder hacer pruebas y toda la cosa está con los gemelos. Menos mal, Sly le pide a Dan en el idioma de bebés que no deje que se lo lleven. Y como Dan lleva tanto investigándolos, entiende una que otra cosa. Bien. Continúa. No quiero. Pero la doctora, que se tiene que apresurar porque un dato que no sabíamos es que los niños están a nada de cumplir los 2 años y si cruzan la línea antes de los exámenes, olvidarán todo y no se podrá tener ningún dato importante. Sí. ¿Qué problema, no? Por su parte, Sly se habla con los bebés, les cuenta toda su historia para convencerlos de salvar a Whit de los malos, no antes de que 2 hombres de la doctora se hagan pasar por gente de la empresa de energía. Sly los enfrenta y se saca algunos trucos de mi pobre angelito. Muy estúpido. Y no una, 2 veces. Bueno. Cruza tus piernas y sonríe. Y ya que se encargaron de los malos, tienen que ir por Whit. Todo eso antes de que la doctora escape. Porque de repente los gemelos aprenden a comunicarse telepáticamente. Y gracias a ese power up se dan cuenta que el laboratorio está siendo desmantelado. Un poder sacado de la nada, pero como no tengo gemelo, no opino. En fin, los bebés se pegan un entrenamiento para meter una que otra escena más. ¡Ya! ¡Muévanse! ¡Uno a la vez! Y para seguir metiendo poderes que no sabíamos que tenían, los cuales explicarán cómo un grupo de bebés van a llegar hasta un laboratorio al otro lado de la ciudad. Esta vez Sly hipnotiza al conserje de la casa usando el lenguaje de bebé. Se comunica con el subconsciente del adulto y listo. Así como así. Control mental. Un poco rebuscado, pero lo vale. Fácil. Los niños se van al laboratorio y Carrie se queda para avisarle a Dan lo que está pasando, que por fin hace clic y recuerda el lenguaje olvidado de los bebés. Y ahora sí puede entenderlos. Tal vez su hija le enseñe los secretos del universo. Oye, Linda, ¿sabes los secretos de la vida? Claro, es sencillo. Pero bueno, eso para más adelante. Como es obvio, nadie le cree a Dan que su hijo tenga un gemelo secreto que está en un experimento para crear líderes mundiales, el cual lidera una doctora mundialmente famosa que tiene una organización malvada ultra secreta. Volviendo a los bebés, por fin llegan al parque de diversiones que está justo encima del laboratorio. Sly hackea a los robots para la pelea final con los malos, junto con los otros bebés. Y como no, usa al bebé feo y perturbante.
¡He cruzado! ¡Gancho izquierdo! Y claro, hay muchas más escenas de bebés peleando contra adultos. La doctora está a punto de escapar con Whit en su helicóptero, pero Dan y Robin llegan a tiempo, la retrasan hasta que llegue la policía, que como les dije, nadie le creía a Dan su historia fantástica de los gemelos. Nadie excepto Robin, obvio, que es su esposa. Entonces tenían que llamar la atención de la policía de alguna manera. ¡Hay una bomba ahí! ¡Y volaremos a estos asquerosos idiotas hasta Venus o yo! Bien pensada. Y bien, así de fácil, la policía llega, los buenos ganan, los bebés se salvan, Sly y Whit empiezan a sentirse extraños, cruzan la línea al mismo tiempo, mientras su mamá los ve con cara de orgullo. No sé por qué estoy llorando. Dan nunca pudo escuchar los secretos del universo y nosotros tampoco. Sly y Whit cruzaron la línea y son estúpidos y normales como tú o como yo. Carrie no quiso decirle nada, nunca sabremos los secretos del universo o tal vez en las otras películas los digan. Pero esas nunca las vi. Si quieren que las resuma, déjenlo en los comentarios, denle un like bien brutal a este video y se suscriben por ahí derecho. En fin, todos felices para siempre. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y bueno, gente, este fue otro resumen de Pequeños Genios, en películas que voy a resumir porque las vi cuando era niño y me gustaron tanto que aún las recuerdo y podría ver 1000 veces. Ya saben, si les gustó, suscríbanse que me ayudaría un montón, denle un like bien brutal, activen la campana, todas esas cosas. Gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.